Vale, pues nuestro siguiente ponente, algunos, los que tuvimos la suerte de hacer la visita al museo, le conocimos ayer, nos encantó. Los que no estuvisteis os lo perdisteis, ¿eh? Y de verdad fue una visita maravillosa al Museo del Prado, muy particular, pero a mí realmente me encantó, me encantó. Bueno, pues tenemos la suerte de contar con Enrique Santos, que no es familiar mío, partamos de ahí. Todo queda en casa, no es primo mío ni nada por el estilo, y Enrique es neurooftalmólogo, dirige la unidad de neurooftalmología del Hospital Clínico San Carlos. Y también es profesor universitario, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a dar una charla sobre neurooftalmología. Como veis, seguimos abriendo el abanico a diferentes ámbitos y un abordamiento multiprofesional a este campo tan complicado. Enrique, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a Esther, que es la culpable de que esté aquí y no remando hoy, y a Carlos. Bien, yo creo que el gran problema que tenemos en la medicina y concretamente en la oftalmología es la subespecialización que hay. Ya cada vez ya hay especialistas en la córnea, pero en una capa de la córnea. Retinólogos ya hay algunos que se dedican solo a la mácula. Yo me dedico a 1,5 milímetros cuadrado del cuerpo humano, que es el nervio óptico. Entonces, bueno, pues lo que voy a intentar es daros una visión holística, es decir, holos, todo en griego, de todo lo que es el proceso de la visión y de cómo integramos la visión. Podemos tener pacientes que ven la unidad, se le hace una exploración oftalmológica, ve perfectamente, pero es un ciego funcional y no ve. ¿Y por qué? O vamos a saber identificar dónde están las lesiones de los pacientes que yo veo. Si alguien quiere la presentación, solo tiene que pedirla. Lo único, los vídeos que son de pacientes, por favor, esos no los llevéis por el tema de protección de datos. Mirad, este es el complejo mundo de la vía óptica. Creo que junto con la vía olivopontocerebrosa son las que están tan definidas. Tiene 3 neuronas, bueno, 4 neuronas podríamos considerar. La primera está en la retina, los fotorreceptores, los píxeles de la cámara de fotos que nos van a captar toda la información del medio. Hacen sinapsis en la segunda neurona, que es la célula ganglionar, que va desde la retina, forma el nervio óptico, se decusa en el quiasma y llega hasta el ganglio geniculado. Es la neurona más larga que hay. Constituye el nervio óptico. Realmente el nervio óptico, que no salga de aquí, no es un nervio, es una vía óptica, que está formada por 1,5 millones de axones. Llega al ganglio geniculado, lo tienen aquí, que es el auténtico cerebro que tenemos en nuestro cerebro. Y aquí se constituye la tercera neurona, que son las radiaciones ópticas que van hacia el córtex occipital, hasta el disco duro de nuestro ordenador. Todo esto que veis ahora, que le han implantado un electrodo y consigue ver, lo implantan aquí, es absurdo. Hay que implantarlo aquí, en el ganglio geniculado. Porque lo que consigo estimulando el córtex occipital es ver fotosias, luces, colores, algo así en pacientes ciegos. Ahí es donde hay que incidir. Tenemos varias tesis doctorales ahora sobre el ganglio geniculado con los radiólogos. Aquí, cuando llegamos al para atrás, cuando llegamos al córtex occipital, ahí no vemos absolutamente nada. Ese es el disco duro en el que se recoge la información. Y toda esta información ahora hay que analizarla. Es lo que los neurólogos llaman las redes neuronales. Yo me encuentro con Carlos mañana en París, lo veo y en milidécimas de segundo, identifico, hombre, Carlos de la asociación, que estuve con él el otro día. Eso que son milidécimas de segundo lo conseguimos con todas estas áreas de asociación que vamos a ver ahora. Bien, por tanto, existe este mundo más allá del globo ocular, del nervio óptico. Esto cuando se lo explico a mis compañeros oftalmólogos no se lo creen porque lo que os digo, nos estamos dedicando cada vez más a el brazo corto del cromosoma 7 y no me habléis del resto del cuerpo humano. Entonces, lo primero que vamos a distinguir que es ese córtex occipital primario, a la izquierda, donde llega toda la información, y el córtex occipital secundario, que es el que nos analiza la información. Hasta ese córtex occipital primario estamos ciegos, literalmente, y no vemos nada. Esa información la tenemos que analizar en este córtex occipital, que son esas áreas de asociación, que sería esa cuarta neurona, para los neurólogos, redes neuronales. Y es muy sencillo. Grosso modo, tenemos estas dos
estos dos grandes haces que nos van a analizar la información. La vía occipitoparietal o la vía dorsal, la vía de dónde están las cosas, es situar los estímulos en el espacio. Yo me estoy moviendo y ustedes cuando me miran me están analizando por esa vía. Me quedo quieto parado, me están analizando por esta otra vía, por la vía occipitotemporal. Si una persona tiene un tumor cerebral ahí, o tiene un derrame cerebral, o una gran placa de esclerosis múltiple, pues nos vamos a ver ahora las patologías que nos van a afectar en esas áreas concretas. Y vamos a distinguir, ya para empezar, la diferencia grande que hay entre lo que es la ceguera cortical y la ceguera de Anton Babinski. Y esto, la ceguera cortical, ahí lo tenéis, son lesiones extensas del córtex occipital. Los pacientes están en percepción de luz y es típico después de técnicas de contrastes iodados, de los radiólogos cuando ponen catéteres y demás, te llaman de la urgencia, mire, suba a la UCI que hay un paciente que se ha despertado y no ve. Tiene un edema en el córtex occipital primario, en ese disco duro. El paciente dice, oiga, doctor, que estoy asustado, que no veo nada. No se preocupe, en cuanto se va este edema, desaparece el edema en un día o dos y se va recuperando progresivamente la visión sin secuelas. Esta es la ceguera de Anton Babinski, es cuando se extiende a esas áreas de asociación. No es el córtex occipital primario el que se daña, esas áreas de las que le he hablado. De tal forma que el paciente tiene lo que se llama la anosognosia. Sin nosos, enfermedad, sin capacidad de percibir la enfermedad. No solo no ve, sino que además no es consciente de que no ve. Se choca, se pone a conducir, tiene un accidente, no ve, y no solo no ve, sino que no tiene la sensación. Fijaros, un caso clínico, y lo vais a entender, que pasó en mi hospital, una niña de 22 años con un problema genético, estaba en diálisis por insuficiencia renal, crónica, se extravasa el catéter, y están allí las enfermeras charlando. Pues se lía la de San Quintín, la niña entra en parada cardiorrespiratoria, la suben a la UCI, una negligencia, evidentemente. Bueno, yo cuando la veo está en percepción, en movimiento de manos, con una exploración rigurosamente normal, hacemos todas las pruebas OCT, todo rigurosamente normal. Entro a verla en la habitación, la veo que está viendo la televisión, pintando con la tablet, y digo, bueno, pues esto muy posiblemente, pues habrán dicho, vamos aquí a denunciar al hospital, con razón, porque, oye, es que la niña se podía haber muerto, y le habrán dicho a los padres, tu niña, di que no ves, que aquí vamos a pillar cacho, es lo que yo dije, aquí, esta niña, pues seguro, que oye, pues con razón. Bueno, pues esta niña, ¿qué es lo que tenía? Tenía una ceguera de Anton Babinski. Esa hipoxia, por esa falta de volumen sanguíneo, le había hecho todo este edema de tal forma que no solo la niña no veía córtex occipital primario, sino que al extenderse a las áreas de asociación, la niña no se daba cuenta que no veía y estaba jugando con la tablet, estaba viendo la tele sin verla. Es complejo, es la anosognosia, sin capacidad de percibir la información. La enfermedad, perdón. Entonces, pasamos a analizar estas áreas que son fundamentales y yo creo que os va a venir bien en vuestro trabajo porque os presento varios casos clínicos curiosos. Entonces, fijaros, toda la clínica de estos términos tan complejos en la oftalmología que vamos a revisar grosso modo. La simultagnosia, la ataxia óptica, la apraxia de la mirada, la aquinetopsia. Si se afecta la vía ventral, la prosopagnosia, que se ha hecho ahora muy famosa porque Brad Pitt dice que tiene prosopagnosia, o no sé él o un famoso, que no distingue las caras de las personas. Nos viene muy bien si no queremos saludar a la gente. Agnosia visual asociativa y las alteraciones de identificación de los objetos. Y vamos a empezamos por la simultagnosia. Recuerden que estamos en el occipito parietal, en el que se analiza el movimiento de las cosas. ¿Qué es la simultagnosia? Es la incapacidad de ver varias cosas a la vez. Este paciente le dice, oiga, ¿qué pone aquí? Dice, una M, te las cuenta todas, te cuenta todas las M, y dice, son de color rojo, pero es incapaz de ver que entre todas forman una L. Entre todas forman una palabra. Una señora con un derrame cerebral, yo ya sé dónde está situado ese derrame, en el occipito parietal. Ahí tenemos la ataxia óptica, la incapacidad. Y no vale el chiste de que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. El paciente no puede moverse por el espacio y manipular objetos a la vez. Un problema, porque vamos todo el día andando mandando WhatsApp. El paciente se tiene que parar, mandar el WhatsApp y seguir andando.
Ataxia, la apraxia de la mirada, otro muy complejo. Estos pacientes, ¿qué ocurre? Que se lo dicen al oftalmólogo, dice, ¿qué me está contando? Si ve la unidad, ala, váyase usted, que pase el siguiente. Pues muchas veces intentar dedicarle un poco más de tiempo a estos pacientes de neurooftalmología. Apraxia de la mirada es una gran dificultad para leer, sobre todo el paciente empieza a leer una línea, ¡pam!, da un salto a la línea inicial y le dificulta muchísimo la lectura. Una apraxia de la mirada. Es una clínica tan sutil que este paciente lo mandamos a urgencias y tenía pues un tumor cerebral. Entonces, akinetopsia, sin kinés, movimiento, sin capacidad de percibir el movimiento. Nuestro cerebro no ve el movimiento, nosotros lo que vemos son fotogramas de un cine y nuestro cerebro integra todos esos fotogramas en un continuo, en una película. Si tenemos una lesión aquí, en esta área, lo que vamos a ver es así, vamos a ver, no vamos a poder integrar el movimiento de la interpretación de esas imágenes. ¿Veis? No es capaz de ver, ponga el vídeo, no es capaz de ver el movimiento. ¿Cómo vería una persona con akinetopsia así? Fijaros que es bastante angustiante cuando salga de casa y sí, viendo fotogramas sueltos del cine, porque es incapaz de integrar todos esos fotogramas en una película continua. Esos tres síntomas constituyen el síndrome de Wallin. Es un trastorno neurológico para que lo tengan como formación, como cultura. Bien, vamos a dejar el movimiento y nos vamos a ir a otra vía. En esta vía, aquí no hay el movimiento, no nos interesa. Aquí es identificar las cosas. Lo primero, la prosopagnosia, la incapacidad de distinguir las caras de las personas. Fijaros, esto es un collage de una persona con una prosopagnosia, le dimos las cosas sueltas y fijaros dónde lo colocó. No sabía, no identificaba la cara. Esto sería una cosa así. Fijaros, esto es un paciente mío, que es un niño con una hipoxia perinatal, que está, bueno, pues bastante deficiencia, y los padres, bueno, pues lo manejan muy bien porque le ponen esto, a acostarse, tal, él sabe que tiene que ir el domingo a jugar, la merienda, la pizza, tal. Me dice, doctor, es que no le gusta la música. Es que no le gusta la música, porque le ponemos la imagen de la profesora de música y es que no quiere. Le dije, no, es que no identifica la cara de la profesora. Le puso esa imagen de las notas musicales y el niño toca la flauta perfectamente. O sea, fijaros qué cosa tan sutil, no le gustaba la música, no identificaba la cara de la profesora de música. Entonces, con esa chorradita de ponerle ahí las dos notas musicales, ya sabía el niño que le tocaba la clase de música. O sea, que tenerlo en cuenta para vuestra cara de sus hijos. Y este señor ve la unidad, ve un 100%. Por eso, agnosia visual. Son incapaces de reconocer las cosas, te las describen perfectamente. Dice, mire usted, esto es una estructura verde, tiene pinchos, pincha, tiene unas estructuras superpuestas de color rojo, muy bonitas, y no sabe que es una rosa. Pero ojo, la huele y te dice, esto es una rosa. La está identificando por otra vía. Bueno, hay varios tipos de agnosias, las perceptivas, las asociadas. Bueno, luego tenemos las alteraciones de las ilusiones ópticas, bueno, son síndromes, el síndrome de Fregoli, son síndromes que casi, bueno, de identificación, personas conocidas que tienen otra idea, ese evidentemente no es el Papa, es el Papa. O estos síndromes, el síndrome de Capgras, que son tan inquietantes que, bueno, pues parece que son los pacientes. Te dicen, mire usted, es que esta señora que tengo aquí al lado no es mi mujer, es una impostora. Te dice que no reconoce que su mujer es su mujer, aunque sabe que es la misma cara, ¿no? Entonces, o las ilusiones ópticas. Este elefante tiene las 4 patas de todos los elefantes y esas líneas, esas vigas, si las siguen todas, son todas rectas, fijaros. Son todas rectas, pero esto es una ilusión óptica que también se nos afecta en ese área. O bueno, son ilusiones ópticas que ahí las tenéis. Dentro de las alucinaciones visuales, lo
lo que más tenemos, yo el síndrome de Charles-Bonnet lo empecé a describir hace ya, bueno, describir, no hay nada escrito, entonces, como veremos, es del siglo XVIII, pero empezó hace 25 años, cuando yo empecé a tener pacientes, cuando empezó las unidades de mácula a crecer, porque cuando yo empecé había un cuartito en el clínico de unidades de mácula y ahora es medio servicio, pues ¿por qué? Pues por los pacientes cada vez con más edad, aumenta la calidad, la esperanza de vida y tenemos muchos pacientes con degeneración macular. Y el síndrome de Charles-Bonnet lo tenemos que conocer todos porque no puede acabar este paciente en psiquiatría. Esto es un problema visual, neurooftalmológico, descrito en 1769 por Charles-Bonnet. Ya veis que aquí el último premio Nobel fue Ramón y Cajal, los demás somos, vamos, del montón. Entonces, bueno, Charles-Bonnet describe en su tío anciano, creo que tenía 50 años, cómo empieza a ver estas cosas, dice... lo importante es que este anciano no interpreta como los locos, sus visiones como realidad. Sabe juzgar sanamente estas apariciones. Su raciocinio se divierte. Ya nos está describiendo el síndrome de Charles-Bonnet. Alucinaciones visuales en personas con grandes déficits de visión con el estatus cognitivo conservado. Entonces, estos son los criterios diagnósticos que los pusimos entre el doctor Porta y yo, el neurólogo con el que tenemos la unidad de neurooftalmología del clínico. Son alucinaciones visuales en pacientes con un gran deterioro de la visión y estado cognitivo conservado. Fíjense que he puesto una interrogación en la segunda. Ahora vamos a ver por qué. Hay pacientes con un Charles-Bonnet que ven la unidad. Pacientes, por ejemplo, con un glaucoma terminal. Tienen una visión de la unidad, visión en cañón de escopeta, pero toda esta retina desaferentada que no aporta información al córtex occipital, nos puede desencadenar un Charles-Bonnet, o un paciente con una hemianosia homónima por un accidente cerebrovascular. Esa parte de la retina que no lleva información al córtex occipital también nos puede desencadenar un Charles-Bonnet. Por tanto, poco frecuente, pero tengan en cuenta que tenemos Charles-Bonnet con visión a una crisis hipertensiva. Hay muchos factores desencadenantes, como vamos a ver ahora. Bueno, las alucinaciones pueden ser simples o complejas, no solo ver personas, sino también muchos pacientes que ven fotopsias como guirnaldas, como cosas así, Por tanto, no solo son las complejas, las pseudoalucinaciones. Y cuidado, no hablan, Típicamente, si le hablan, a psiquiatría, No sea que empiece a decir, mátalo, Entonces, ¿es raro este síndrome? Fijaros, 0,1% de la población. No merece la pena ni estudiarlo. Ojo, más de un 15% en pacientes con baja visión. Más de un 15%. Muchos pacientes no reconocen el Charles-Bonnet por miedo a ser catalogados como pacientes psiquiátricos. Les da vergüenza, les da miedo y, bueno, pues lo sufren y sufren mucho en silencio. Bueno, este es un trabajo que hicimos nosotros. Ahí tenéis, mirad, fijaros... gente mayor, más frecuente en mujeres, por degeneración macular asociada a la edad, por la de MAE, bueno, pues son en color, y bueno, los factores desencadenantes, sobre todo, ahora lo veremos, la baja iluminación y los deslumbramientos. La baja iluminación cuando se produce al caer la tarde, típicamente los pacientes por la tarde, cuando empieza a caer la baja iluminación, desencadena el Charles-Bonnet, o por la mañana temprano al levantarse, abren la ventana de la habitación y ese fogonazo de luz le desencadena las alucinaciones. En estos pacientes, simplemente con explicarles la patología, muchas veces ya se relajan y la familia, decirle, mire usted, no tiene un problema psiquiátrico, no tiene una demencia, esté tranquilo. Y decirle, bueno, pues duerma con la persiana a la mitad para que no haya esos grandes contrastes de luz, pues ponga unas luces por la tarde para que no se quede a oscuras. Bueno, no sé qué será mejor, con lo cara que está la luz, casi mejor es el Charles-Bonnet, ¿sabes? Que tener varios focos de luz, Bien, conciencia de irreal, fijaros, ya lo decía el tío de Charles-Bonnet. Esto no es cierto. Hago autocrítica de esta patología. Ausencia de otras alucinaciones y ausencia de delirios. Pero hay un Charles-Bonnet plus. Nosotros hemos descrito un caso, muy poquitos casos, en pacientes con, además, con hipoacusia y cofosis. Los pacientes no solo ven cosas, sino que oyen música. Y es una faena. Tuvimos una paciente nosotros que, aparte de ver cosas, estaba escuchando el himno nacional continuamente. Y decía, mire, ver las personas me da igual, pero apáguenme esta radio porque yo no puedo dormir, no puedo vivir escuchando, típicamente, si lo buscáis, es música de cabaret. Pero yo he visto, pues, esta señora que escuchaba el himno nacional y no tiene relación ninguna porque no era ni familiar de militares ni nada, o sea, porque, ojo, las alucinaciones no son referenciales.
una monja no ve crucifijos, o un oftalmólogo ve ojos, no. Son cosas que ahora veremos por qué se desencadenan estas imágenes, pero no tienen relación con tu profesión o con tu vida. Yo tengo otro paciente que está ingresado, un extremeño como yo, que está ingresado en una residencia aquí de ancianos, sus hijos viven aquí, ya él vive aquí, y él ve, el Chalbonet, ve animales y él está feliz. Porque dice, es que me parece que estoy en mi Extremadura con mis conejos, mis perros y mis cosas, y yo estoy feliz con mis animalitos. ¿Veis? Este señor hace su raciocinio, se divierte, como decía Chalbonet. Bien, como os decía, no solo en baja visión, sino pacientes con buena visión por el glaucoma terminal o los accidentes cerebrovasculares. Y es porque es la teoría de la desaferentación. ¿Qué pasa con el Chalbonet? Pues muy sencillo. La falta de aferencia de información al córtex occipital, a nuestro disco duro, empieza a crear unos cambios anatómicos e histológicos en el córtex occipital. Están descritos a nivel presináptico, postsináptico, aumentar el tamaño, los neurotransmisores, etc., etc. Al final nos vamos a lo rojo de abajo. Al final, ¿qué es lo que se crea? Se crea como un foco de hiperactividad eléctrica, como si fuera un foco de epilepsia, que ante cualquier estímulo descarga, se produce una convulsión. Por eso tratamos a estos pacientes con anticonvulsivantes también. Que, oiga, que yo no tengo como el niño que vimos ayer, el niño endemoniado en el Museo del Prado, que yo no soy epiléptico, que esto es para la epilepsia, pero es un estabilizador neuronal. Entonces, desencadenantes, la fatiga, el estrés, deslumbramiento y baja visión, como hemos visto. Muchísimas patologías que pueden desencadenar el Chalbonet. Una buena anamnesis es fundamental para llegar al paciente. Un fármaco para el glaucoma, la brimonidina, que utilizamos muchísimo, pasa la barrera hematoencefálica y produce Chalbonet. A mis compañeros de glaucoma, del clínico, les digo a todos los que veáis, quitarle el Chalbonet y sustituirlo por otro y automáticamente desaparecen. Un fármaco que pasa la barrera hematoencefálica no se puede utilizar en niños, por ejemplo, porque el niño entra en coma con una gota de alfagán. Bueno, pues se necesita un abordaje multidisciplinar, conocer esta patología, los médicos de urgencias, los médicos de atención primaria, ópticos, rehabilitadores, para entender que, bueno, pues estos pacientes, como os digo, solo con explicarles la patología baja ese nivel de ansiedad. El Chalbonet no he visto ninguno que dure más de un año, suelen durar 5 o 6 meses, como mucho, un caso más refractario ese del año. Tratamientos, muchísimos, tenemos que trabajar los oftalmólogos con neurólogos para manejar todo este tipo de fármacos que, si os dais cuenta, fijaros, anticonvulsivantes, antipsicóticos, anticonvulsivantes, estabilizadores neuronales de ese foco de hiperactividad que nos está descargando imágenes de forma aleatoria y brusca ante cualquier estímulo. Seguimos rápidamente. Las lesiones del córtex del tronco no las he visto nunca, la alucinosis peduncular, las asociadas al sueño, frecuentísimas. 1/3 de ustedes las tiene, no hace falta que lo reconozcan. Las hipnagógicas y las hipnopómpicas, justo antes de dormirse y justo antes de despertarse. Difíciles de interpretar y de identificar porque las asociamos al sueño. Ay, que me estaba soñando. Bueno, en Extremadura es incorrecto, me sueño, es sueño, ¿no? Allí lo hacemos reflexivo. Pues anoche estaba soñando y tal. Mucha gente antes de dormirse tiene, pero es que pueden ser hasta táctiles, visuales, olfativas, y pueden producir mucha angustia en el paciente cuando las identifica. O las hipnopómpicas justo antes de levantarse. Muy frecuente en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que el gran problema es no dormir, sino el CO2 que se acumula. Acumulamos CO2 por ese que no respiramos, ese decalaje de cambiar oxígeno por CO2, se va acumulando el CO2, que es un tóxico y nos va a producir, fijaros, este paciente, todas las apneas que tenía del sueño. Fijaros la oximetría que estaba prácticamente aquí abajo, entonces cómo caía el oxígeno, y esto después de la CEPAP. Con la CEPAP desaparecieron literalmente las apneas, fijaros aquí, y fijaros la oxigenación del paciente. Este paciente tenía unas alucinaciones hipnopómpicas. Justo antes de despertarse me consultó porque veía como
los emoticonos del móvil, de corazones, moverse, y se quedaba en cofosis total, y al ratito ya conectaba con el medio y le desaparecía todas esas imágenes. En cuanto se le puso la CPAP, desaparecieron esas alucinaciones hipnopómpicas. La demencia, pues bastante frecuente, fijaros. Unidad de neurooftalmología, en cuanto a alucinaciones, a Santos, para allá, pum, a la papelera de reciclaje de oftalmología. Este señor que tiene un Parkinson, fijaros la forma de hablar, el habla es cándida del parkinsoniano que le cuesta arrancar. Este señor se quedó viudo, su esposa le tenía sus pastillitas, se quedó solo, dejó de tomar el tratamiento, fijaros cómo está, qué parkinsonismo tiene. Y debutó con alucinaciones, que decía que cuando conducía veía una persona al lado o veía una pierna. Entonces, este señor... Yo soy médico de familia también, y digo, pues es que esto solo hay que verlo, que el pobre es que necesita ya mismo tratamiento del Parkinson. O sea, se reguló, se lo arreglamos para una residencia porque estaba solo, y bueno, pues dejó de tomar las pastillas y así quedó, ¿no? Bien, si nos pusieran en un examen cuál es la patología que más alucinaciones produce, la migraña. Y la migraña no es una patología moderna, de estrés, de ahora, de que estamos todos estresados y tal. Fijaros, hace 2500 años Hipócrates la definió perfectamente. Si leéis el texto, fijaros, parece que ve algo delante de él como si fuera una luz, generalmente en el ojo derecho. Al cabo del rato sobreviene un dolor violento en el lado derecho de la bóveda craneal. Después, en toda la cabeza y cuello. Tras el vómito, el dolor se alivia. Hace 2500 años Hipócrates describió una migraña exactamente igual que la que tenemos ahora. Por tanto, no es una patología nueva ni moderna. Ya sabéis que lo que tenemos son, los pacientes tienen este escotoma centelleante, que centellea, o ese patrón de fortificación, que se llama así porque parece como si fuera una ciudad como Ávila, una ciudad medieval, o sea, la muralla, es como un fuerte militar. Eso sería un escotoma centelleante, o ahí tenéis. El paciente ya sabe que en 20 minutos tiene una migraña que se tiene que meter en la cama, y muchos ya llevan el fármaco de rescate encima para tomárselo, ¿no? Esto sería ponga el vídeo, por favor. Esto sería un escotoma centelleante. Empezamos escotoma, es decir, una alteración del campo visual, disminución de la visión en una zona concreta. Fijaros cómo empieza a centellear alrededor, empieza a aumentar. Si alguno de aquí sois migrañosos, pues lo identificaréis perfectamente. Empieza a aumentar de tamaño, y sabe el paciente que en 20 minutos tiene una migraña que se tiene que meter en la cama. Primera causa de discapacidad en Estados Unidos, bueno, y en Europa. Ausentismo laboral, porque claro, es que te tiene 3 días, cao. Y luego, no solo, sino la fase posmigrañosa, que mucha gente está una semana como atontado, O sea, que es un buen zurriagazo cerebral, O aquí, ponga el vídeo. Este sería un escotoma, no escotoma centellante, este sería el patrón de fortificación. Veis que dentro no tiene escotoma. Exactamente igual, empieza a aumentar hasta que ¡pum! Se suelen ir por el campo temporal superior, desaparece. Ahí tenéis. Bueno, una forma específica de migraña rara también es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Pacientes que empiezan a ver todo con micropsias, es decir, todo muy pequeño, todo muy grande, todo deformado. Claro, te llega a la consulta con 40. Aquí hay un oftalmólogo, y dice, mire usted que ve las cosas más chicas y luego más grandes, y dice, señora, vaya usted allí, mire, la consulta de psiquiatría la tiene allí a la izquierda, y déjeme en paz que tengo todos estos que graduar. Pues, entonces, son patologías que hay que conocer. Niños, si trabajáis con niños, ojo con las migrañas de los niños, complejas de diagnosticar. Decirle que os hagan un dibujo. Fijaros esta niña cómo pintó aquí. El dolor de cabeza con esas flechas, y mira, la sonofobia, le hace una cruz ahí en los oídos porque le molesta el ruido. Los niños, bueno, siempre sonriendo a pesar de eso. Ahí tenéis. ¿Qué ocurre con las migrañas de los niños? Pues que los síntomas vegetativos muchas veces son mucho más importantes que el dolor de cabeza. ¿Sabes? Empiezan con dolores de barriga, con que les duele la barriga, que se encuentran mal. Los padres se los llevan a urgencias, están toda la noche, al día siguiente el niño está perfecto, todo hecho polvo, palidez, quiere estar solo, se alivia con el sueño.
Son lo que se llama la migraña abdominal. Muchos dolores de barriga de los niños chicos son migrañas. Cuando tengan 12 años, 14 años, posiblemente se desencadene ya una migraña clásica. Es lo que se denomina la migraña abdominal. Ese dolor de barriga de los niños que le hacen ecografías analíticas de todo tipo es una migraña. ¿Por qué? Porque son los síntomas vegetativos que son más importantes que los síntomas neurológicos. Ahí tenéis. Bueno, pues los niños, fijaros esta niña cómo nos pinta una palinopsia, es decir, palín, de nuevo, opsia, ver, esa casa, nos pinta de nuevo ese árbol, nos pinta las fotopsias, los fenómenos entópicos. Ahí tenéis, esta es una paciente mía, el dibujo más básico porque tenía mucha prisa, pero no, le dije, venga, y esta niña, ¿qué es lo que veía? Nieve visual. La nieve visual es una forma de migraña. Siempre que hablo de esto, alguno dice, oiga, que yo veo así y nadie me había dicho, no sabía cómo explicarlo, si alguien lo tiene. Es la visión continua de puntos en el espacio. Fijaros, paciente mío, yo vivo aquí, le decía, píntame cómo ves mi casa. Y me dijo, mira, yo la veo así. Esa visión continua de puntos. Así. Los que somos ya de una edad, cuando apagábamos las televisiones, ¡pum! Eso, claro, se lo dices a los niños de ahora y dicen, está hablando en chino. Entonces, así ven los pacientes. Fijaros lo invalidante que es esto. Ponga el vídeo. Así sería una visual snow o nieve visual. Ya terminamos en un minuto. Muchos pacientes con nieve visual, estar pendientes, porque muchos pacientes dan muchísimas vueltas, van al oftalmólogo, no tiene nada, al neurólogo, no tiene nada, al neurofisiólogo, nada, al psiquiatra, nada, porque nadie identifica esta patología. Entonces, fijaros, el punto, desgraciadamente, es una migraña, es un aura migrañoso persistente, sin migraña. Explícale esto al paciente. Aura migrañoso persistente y sin migraña. Entonces, el aura visual, aura significa aviso, aliento. El paciente sabe que le va a pasar algo. Fijaros, ¿veis el punteado, no? Aquí, mirad, ahí sin y aquí con. Ahí se ve perfectamente ese, que puede variar, depende de los pacientes, de una intensidad u otra. O cuando leen o trabajan con el ordenador, fijaros la diferencia de... Y esto es muy difícil de explicar por el paciente. Bien, estos son los criterios diagnósticos. Nosotros publicamos este artículo, que fue un poco revolución y nos empezaron a llegar a nuestro hospital. Esto es un paciente que nos pixeló la puerta del hospital clínico, cómo veía él normalmente. Fijaros, yo lo consideré, pues esto del síntoma. Los pacientes palinopsias, palín de nuevo ver, te miran y ven, mire, le veo la bata, miro para allá y me acompaña la visión de la bata. O las poses por rápido. Tenemos fármacos y sustancias de abuso. Bueno, tenemos tiempo. Esa palinopsia, y luego hay veces que se siente rara. Muchos pacientes dicen que se sienten como revueltos, no tienen dolor de cabeza, como raros, o ya tiene el dolor de cabeza. Bueno, fármacos y sustancias de abuso que nos van a producir esas alucinaciones visuales. Ahí tenéis, estos son patologías muy raras que no las he visto, pero las he puesto aquí. En fin, no he visto ninguna, pero bueno, como formación, para que lo sepáis, el síndrome de la mano extraña y demás. Bueno, pues todas son las conclusiones. Que no se nos olvide que para los oftalmólogos, más allá del ojo hay más cosas y que tenemos que tener esa visión integral de todo, de no solo ver, sino analizar lo que vemos. Y ya sabéis, en cuanto os venga un paciente, recordad el niño de la prosopagnosia, simplemente ponerle la nota musical ya identificó la tarea que tenía, ¿de acuerdo? Cualquier cosilla, a través de Tero Carlos, me localizáis en el Clínico San Carlos. Muchísimas gracias, Enrique.